Comenzamos entonces, nos quedamos el día de ayer acá. Siempre estamos viendo el barroco en la región flamenca. Acá dice pues Holanda, la región de la actual Holanda, o como le llamamos desde hace pocos años para acá, se le llama Países Bajos de manera genérica, porque son realmente varios países los que están en esta región. Pues acá hablamos de un tipo de pintura que no necesariamente es religiosa, es un tipo de pintura que está dentro de lo que se enmarca como tenebrismo, es pintura tenebrista, pero esta no necesariamente es religiosa, está condicionada pues por los clientes que tenían estos artistas. A ellos les llegaban las llamadas comisiones. Una comisión es un encargo, básicamente, en el que les dicen, miren, necesito tanto un cuadro con este tema, puede ser un retrato, puede ser una alegoría en la que el artista puede utilizar modelos, por ejemplo. Entonces, o paisajes amplios, ya sea a gusto del artista o porque se lo han pedido. Vamos a ver acá principalmente a Rembrandt y también a Vermeer o Vermeer, como le decimos en español. Bueno, vamos a avanzar, esto luego les revisan ustedes despacio. Aquí tenemos a Rembrandt, Harmanson, algo así, Van Rijn. Acuérdense que el Van se pronuncia como con una F antes en cuanto a pronunciación. Por eso es que no es Van Gogh, es Van Gogh. Lleva una F por acá. Y bueno, Rembrandt es el que representa lo que se llama la pintura tenebrista. Vean en el caso de la que les muestro en pantalla, este es un autorretrato de Rembrandt y pueden ver que todo el entorno es oscuro y solamente está iluminado el rostro de manera tenue. Pueden observar acá el tipo de trazo, no es un trazo limpio como el que se hace con los esfumatas, por ejemplo. Acuérdense, las esfumatas es lo que utilizaban los renacentistas para que las imágenes, la textura en las imágenes quedara como muy lisa, muy limpia. En este caso no. La pintura pues se hace a través de trazos en los que se puede leer el movimiento de la brocha o del pincel sobre la superficie. Y sin embargo, esto en lugar de bajarle, digamos, calidad técnica a la obra, más bien le da un carácter diferente, más fuerte, y demuestra un dominio bastante grande de la pintura por parte, o sea, del material pictórico por parte del artista. Tenemos una luz concentrada sería una luz en este caso lateral, casi cenital, que baña pues desde la frente en disminución hacia el mentón. Rembrandt hizo bastantes retratos, por cierto. Tenemos los detalles de lo que les mencionaba. ¿Ven? Se logran leer los trazos y el delineado de los cabellos también bastante minucioso. Si ustedes han hecho ya retrato, pues sabrán que esto es bastante complicado, pero que es realizable. Aquí tenemos otro retrato de Johannes ten Bogaert, algo así. Me falla mi holandés, y es obra de Rembrandt siempre. En este igual, como les mencionaba, pues tenemos mucho detalle. Es tenebrista también la obra, es decir, parece que está ubicada como un teatro donde hay una luz que baña de manera lateral al personaje. El trabajo de las manos, muy naturalista también. Otra más, a detalle. Ven el detalle tanto del color de la piel como el de los vellos del bigote, por ejemplo, de la barba o de los cabellos también. La luz y la textura de la piel. Ese es un mérito bastante grande que tenía.
tomando en cuenta que se están utilizando acá pequeñas manchas de color para generar este efecto. Es decir, no es la técnica del esfumato que utilizaron los renacentistas, les repito, eso es utilización de mancha para generar aún mayor naturalismo. Vean aquí, no necesita que todo esté completamente terminado, porque vean, la calidad de detalle que hay alrededor de los ojos no es la misma que hay, por ejemplo, en la oreja. Pero eso no le quita, simplemente nos está llamando más la atención en esta zona y nos está dejando esto simplemente como fondo del retrato. Luego el trabajo también acá, sí hay cierta transparencia también con la utilización de este efecto. Y luego el bigote igual. Entonces, esa, recuérdense, de Rembrandt entra como tenebrismo, es obra tenebrista. Esa es una que retrata el trabajo que se hacía en las universidades, es lección de anatomía del doctor Nicolas Tomp, de Rembrandt también, y en la que él está mostrando un cadáver diseccionado, donde se muestra pues los tendones y los músculos. Él explica y todos escuchan con atención y observan. Ven que en esa región la moda, o sea, físicamente ahora vemos bastantes similitudes en cuanto al el bigote y la barba. Esas son modas que se van colocando. También estos collarines que se ponen como muy pomposos, también son modas. Los trajes negros en esta región son como la moda pues que se utilizaba por ahí. Ven que la luz viene de un solo sentido, es casi lateral, pero un poco frontal a la composición de los personajes, bañando especialmente la escena, que es donde ubicaríamos el punto focal. El punto focal está aquí. Todo lo demás es contexto, o sea, es fondo. Esa es la llamada la ronda nocturna. Esta es una obra que causó un poquito de polémica para Rembrandt en su momento, porque resulta que el tema es la ronda nocturna, es decir, es un grupo de guardias que salían a patrullar las ciudades por la noche. El caso es que Rembrandt la hizo oscura, puesto que él decía es de noche, pero no le gustó la obra a los que la habían comisionado, es decir, a los que le encargaron, porque no se veían los rostros de muchos. Entonces aquí hubo un retoque luego de la obra, y por eso es que, si se fijan, no corresponde a un solo sentido de la luz, sino que hay varios, porque lo que hizo fue después fue iluminar los rostros. Entonces por eso hay rostros iluminados por todas partes, porque como pues habían modelos, habían posado, ellos querían ser partícipes y ser reconocidos fácilmente en la obra. Entonces, pues, después hubo un retoque de la obra. Y eso es lo que nos da ese montón de rostros iluminados, como que cada uno tuviera una lámpara en particular. Y algunos que sí quedaron perdidos, pues, allá en el fondo. Los perros que no pueden faltar, miren, siempre hay retratados por ahí. Bien, ahí terminamos con Rembrandt. No sé si hay alguna pregunta. Fernando. Solo que me intrigó una cosa que vi en la primera pintura. No sé si es como una firma de él o es como un tipo de... Ah, no, espérame, ¿cuál es? En la Esa, siguiente creo que era. porque aquí hay una también, aquí está Ah, Rembrandt. pues sí, por ese detalle, pero Ujú. quería saber si era como la firma o más que Sí. todo detalles así que pone en la pared. No, sí es firma, ahí estaban firmando. Ahí está otro también, acá aparece la firma. Y la década al menos, bueno, el año 76 de acá. ¿Sí, Katie? Ya desde esta época empiezan a firmar las obras o desde antes ya la firmaban y no nos habíamos fijado.
desde antes ya habían firmas desde el Renacimiento. Algunas están visibles y otras no. Algunas están, por ejemplo, en los extremos, otras están arriba y otras están como más enfrente. Esta no estoy muy seguro por dónde está, pero sí todas ya las firmaba el artista. En el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel, ¿se acuerdan la Piedad? Pues él la firmó aquí enfrente. Entonces, está diciendo, miren, yo tengo mucha autoridad porque lo hace de manera que la firma quede visible. Muchos lo firmaban atrás o a un lado, de manera que la firma no fuera tan visible. Lo van a hacer dependiendo del ego, dependiendo también del punto focal que tengan. Pero pues ya lo hace, eso sí ya lo hace. Clara Peters, por ejemplo, y se fijaron, firmaba en los utensilios que se ponían en la mesa, un cuchillo o algo. Quiero ver si les muestro. Estos son los bodegones de Clara Peters. Voy a buscar por acá. En esta no veo dónde, pero aquí está Clara Peters. Y el año. Hasta acá. Pero con ella en otras vamos a encontrar. Bueno, que acuérdense que ella no solo firmaba, sino que ella se ponía su retrato en el reflejo. O sea, eso es maestría. Bueno, ustedes que han hecho tantos bodegones a estas alturas, sabrán que esto es complejo. Eso es alguien que realmente sabe mucho de lo que está haciendo. Pero bien, aquí están otras firmas. Firmó en los utensilios. Vamos a ver por ahí. Hasta ahí. Vamos con Johannes Vermeer. En español le decimos Vermeer. Si ustedes dicen Vermeer, no sé, no, pues no están mal. Pero es Vermeer, es el apellido, pero pues luego estamos acostumbrados a decirle Vermeer. Bien, él nace en Delft, es una ciudad muy importante. Es una ciudad en la que hay mucho comercio. Hay mecenas muy importantes en esta región también. Creo que alguien me preguntaba, no sé si ayer, sobre o sea, pintaban cuadros y eso les permitía realmente vivir bien. Yo decía, miren, depende de quiénes sean, de la familia quienes sean. Vermeer, por ejemplo, no tuvo una vida tan ostentosa, aunque pues sí, no digamos que vivió mal, no vivió como pobre. O sea, vivía en una mansión, un palacio, un palacete, tenía sirvientes, tenía una esposa, tenía como 12 hijos, y ahí es donde venían los problemas, porque imagínense 12 hijos, bueno, ustedes no sé cuántos hermanos o hermanas tienen y sabrán cómo se las ven a palitos sus papás. Pero yo crecí, por ejemplo, en una familia con 4 hermanos más, éramos 5 hijos en total. Pues éramos bastantes, y veía mis tíos, pues todos tenían 2, 1. Entonces, las condiciones realmente no eran iguales, porque éramos más nosotros. Entonces, ahora imagínense 11, 12. Yo conozco familias que tienen 12 hijos, 14 hijos también. Entonces, las condiciones no son las mismas, ¿verdad? Y eso pues fue parte de lo que le pasó a Vermeer. Aparte que él era muy minucioso en lo que hacía, trabajaba despacio y trabajaba así un tanto a su gusto. O sea, no era tanto que lo tenían que estar presionando, empujando apurándolo con la obra. Él básicamente trabajaba a su tiempo. No sé si han visto, bueno, mejor no les digo todavía, vamos a ver mejor cuando veamos la obra. Este es el estudio de Vermeer. Y resulta que vamos a ver muchas pinturas en este lugar. Hay muchas pinturas en el mismo contexto. O sea, la esquina es la misma, siempre va a ser la misma, solo cambian las condiciones de luz y los muebles que utilizaba alrededor, y luego los modelos que utilizaban, quienes eran sus modelos. Los cuadros de decoración de fondo, igual todo eso cambiaba, pero la esquina seguía siendo la misma. En este caso vemos pues artículos, muebles, pinturas también,
ubicados en alrededor de la figura. Pinturas sobre las pinturas y detalles sobre los detalles, algo así. Sí, tenían pues mucho trabajo él y era muy minucioso con lo que hacía. Los trajes podemos ver la textura de los materiales, encajes, por ejemplo, el brillo del satín, por ejemplo, los azulejos, como esos que ven por acá, la transparencia que se muestra en las ventanas. Había mucho trabajo, pues, de él. Este es un pequeño amor, un cupido, si lo quieren ver de esa forma. Y ahí tenemos, pues, a la joven, el dama tocando el virginal de pie, dice. Vamos a ver otra más, vean, es la misma habitación, solo cambia el color, cambia la atmósfera. Ahora es una atmósfera fría, en el anterior era una atmósfera más cálida, ¿se fijan? La paleta de colores cálida acá, o más bien un tanto de cálida neutra, pero en este caso es fría. Vemos tonalidades frías en todas partes. El banto sobre la mesa, los artículos que se utilizaban para la limpieza, y ella pues observando la ventana a medio abrir. Luego tenemos un mapa también en el fondo. Otra más, sigue siendo en la misma estancia, y aquí pues el artista se retrata él también dentro de la obra. Este es un retrato del mismo pintando. Tiene la modelo, ahí está es la misma esquina, ahí tenemos la entrada de luz, vean el piso, y pues cortinas y todos los artículos alrededor. Igual el mapa que está en el fondo tiene las marcas de los dobleces o del desgaste también de la textura. Vean que cada uno de estos elementos también son pinturas. Esas pinturas sí son grandes, son arriba de 1 metro por 1 metro, no son tan pequeñas. Y eso permite pues trabajar con mucho más detalle. Y esta es la que les quería mencionar. La joven de la perla o muchacha con turbante. Hay una película que salió hace ya varios años con Scarlett Johansson y se llama La chica del arete de perla o La joven del arete de perla, y hace referencia a esta pintura y hace referencia a este pintor. Si ustedes la pueden conseguir, si la pueden ver, no sé si la han visto ya, es bien interesante porque nos muestra el contexto de la sociedad de la región de Flandes, la región de Holanda, todo eso que hemos estado viendo. Vemos la riqueza que había, la relación que tenían estos burgueses o la aristocracia de la región con los pintores, cómo le comisionaban obras, quién se encargaba de ellas, cómo preparaba los materiales. De hecho, hay dos escenas bien interesantes de la obra cuando la muchacha descubre el color, y digo, él descubre el color afuera. No sé si a ustedes les ha pasado ya a estas alturas que platican con alguien y le muestran algo en el fondo, un paisaje, por ejemplo, y dicen, ¿qué color ves? Y le dicen, negro. Y ustedes miran y no hay negro ahí, sino que hay una cantidad grande de grises. Un paisaje, por ejemplo, antes de llover, o los atardeceres, por ejemplo, ustedes ya a estas alturas ven mucho color. Antes a lo mejor no se habían dado cuenta cuántos había. Hay una escena como esa en la película que es bien interesante, cuando ella descubre el color en las nubes, por ejemplo, en el cielo. Otra es cuando el artista le permite estar en su estudio y que le ayude a preparar colores. Entonces ustedes ahí ven los materiales, como no es que iban a comprar pintura a las tiendas, no, iban a las farmacias o iban a los lugares donde vendían químicos para conseguir minerales o para conseguir óxidos minerales siempre, óxidos naturales podían ser también, y con esos preparaban polvo, y con el polvo se mezclaba el aceite de linaza y con eso ya tenían el óleo. Entonces se preparaba el óleo y con eso comenzaban a pintar. Ahí mencionan también la urea, por ejemplo, como una posibilidad para trabajar amarillo. Esa obtenida a partir de la orina de ciertos animales.
Entonces, es bien interesante porque les plantea todo el contexto de alrededor del artista en la parte pictórica, pero también en la parte social. Entonces, les recomiendo que busquen esa pintura. Se llama La chica del arete de perla. Es bien, bien interesante. No sé si ya la han visto. ¿Quién la ha visto que me comente? O nadie. Ustedes solo ven doramas. Sí, dice Katie, que solo doramas ve. No. ¿Aarón? No, me equivoqué, Lee. Bien. Entonces, el resto, nada. Vamos a avanzar entonces. Pasamos entonces a un tema más. Ya vimos la obra en Italia, el barroco italiano, que es principalmente en cuanto a pintura es tenebrista, en cuanto a arquitectura, es la introducción de curvas, en mucho más detalles decorativos, en la escultura es más movimiento y una recarga de decorados. Luego en Francia, bueno, y en el caso de Italia, al servicio de la iglesia y la aristocracia. En el caso de Italia, al servicio de la monarquía y de la aristocracia, o sea, es un arte para las élites. En el caso de Flandes, es un arte para la élite también, la aristocracia, la burguesía, la monarquía también de la región. Y entonces, pues así fue el barroco en diferentes lugares. No hemos visto barroco español todavía. El barroco español es un episodio aparte, porque ese contenido lo vamos a evaluar en la unidad número 3. Pero terminando este tema, el que sigue es barroco español. Eso es porque en el esquema que tenemos de las materias de historia, pues es el otro ciclo, si se mantienen en las licenciaturas que están, van a historia 3 y dentro de un año estarían en historia 4. En historia 4 la base es justamente esta materia, la historia 2. Entonces por eso se mantiene así y por eso le damos un tratamiento diferente al barroco en España. El rococó es más bien una culminación del barroco, es decir, es el momento en el que el barroco se vuelve todavía, en cuanto a arquitectura, por ejemplo, más lleno de decoración. O sea, se llega a un punto en el que todo está lleno de decoración, de color, de lujos también. El rococó es un término que se aplica para el arte de la aristocracia, o sea, es puramente de la élite que gobernaba. Y bueno, en la terminología, aquí tienen la etimología más bien, y pues el término más familiar es rococó, pero pues hay otros términos que se utilizan también para esto. En cuanto al contexto, pues alrededor de Luis XIV, que es cuando inicia el arte hacia el servicio más de la aristocracia. Luego tenemos Luis XV, que es con el que se desarrolla todavía más el llamado rococó, y el Luis XVI, que es cuando comenzamos con el neoclásico. Entonces el rococó es una etapa previa al neoclásico en la región, y está marcado este momento por los descubrimientos arqueológicos. Comienzan a encontrar pues algunos vestigios de las culturas pasadas. Por ejemplo, Pompeya y Herculano se descubren en esta época. Y entonces se pone de moda hablar acerca de una ciudad que fue sepultada por un volcán. Y comienzan a hacer excavaciones. Les decía ayer, las potencias colonialistas son España, Portugal, Francia, Inglaterra, y especialmente Francia e Inglaterra. Ellos expanden territorios en muchos lugares, se van a Medio Oriente, se van a África, se van al Extremo Oriente y establecen colonias en esos lugares. Y junto con eso, algo que ustedes a lo mejor habrán visto quizás en memes ya, donde aparece que cuando se encuentra algo arqueológico o algo valioso, pues inmediatamente cae el Museo del Louvre o el museo los museos de Inglaterra. ¿Y por qué? Porque resulta que en esta época los ingleses y los franceses principalmente llegan a estos lugares y comienzan a excavar, pero excavan y no dejan las cosas ahí, sino que se las llevan. Por eso es que Francia e Inglaterra tienen grandes museos llenos de mucho arte de estas regiones, porque pues se lo llevaron.
Y pues eso comienza en este momento. La arqueología como tal también comienza en este momento. O sea, vamos viendo también aquí cómo van apareciendo otras disciplinas. La ciencia comienza a progresar más rápido, y eso es porque la iglesia ya no tiene el 100% del control de todo. No significa que la iglesia no haya producido ciencia. Lo que sucede es que ahora la ciencia está separándose del poder religioso. Entonces ahora lleva un sentido diferente, más, que sería más independiente de la iglesia. Bueno, eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo revisen. Ahí viene sobre la etimología, cuando aparecen el término. Solo mencionarles algunas características que, bueno, son colores brillantes, luminosos, como se denominan acá. Principalmente es la naturaleza en donde se inspiran. Vamos a ver mucho paisaje, vamos a ver jardines. En medio de los jardines o los paisajes vamos a ver ruinas griegas principalmente, que como si estuviesen recién descubiertas o permanecieran todavía ocultas por el follaje de los jardines o de los bosques. Entonces, eso es porque la naturaleza es un tema para el rococó. Luego, no tiene influencias religiosas, eso hay que entender. El rococó es la élite. Aquí la iglesia no se alcanzó a detener, digamos, los temas, y entonces se vuelve más, ¿cómo se dice?, más íntimo. Hay temas que es de escenas más bien que veríamos tras las paredes de una casa, o sea, no es algo que veríamos que fuera público. Entonces, temas así son los que se buscan. Por eso dice, vemos la vida diaria y las relaciones humanas. También busca reflejar un sentido agradable, refinado, exótico y sensual. Eso es el rococó. Vamos a ver por acá, vamos a dejar esto para que ustedes lo revisen despacio. Es básicamente lo que les estoy explicando. Y comenzamos con la arquitectura. Bien, con la arquitectura, pues en general la estructura no cambia. Los edificios siguen viéndose y siendo iguales, pero los decorados en los interiores principalmente se vuelven más recargados de formas y de lujo, porque acuérdense que eso es de la élite, y entonces el lujo es lo que más vemos por acá. Aquí tenemos, por ejemplo, un palacio de Sanssouci. Eso es en la región Alemania, me parece. No, eso es en la región de Holanda. Vean, el edificio sigue siendo más o menos igual, pero vean los decorados que lleva ahora. Uno de los nombres con los que se conocen a estas formas es Atlantes. Estas figuras sirven tanto como decoración como también a nivel estructural. Parece que están sosteniendo todo el espacio. Esto es en Austria. Ya las formas se mantienen, los edificios con curvas en su exterior, pero lo que aumenta es el decorado. Las tonalidades bronce, cobre, oro son también más marcadas. Y esto en Francia. Como les repito, lo que vemos es lujo. Tener espejos, tener cristalería, colores dorados, tonalidades pastel. Ese es otro tema también. En el rococó hay también una variedad de tonalidades pastel que encontramos, que contrastan con algunos colores brillantes como el rojo, azul, el púrpura, el verde, que son tonos asociados a la élite. Vean esos, los llamados trampantojos, ¿se acuerdan? Son pinturas en los techos para que cuando observemos hacia arriba lo que veamos sea una proyección, como si el techo no existiera, sino que se proyecta hacia el cielo. Y por lo demás, como les decía, lujo.
Vean, espejos, tonalidades doradas, representaciones de ángeles, pequeños mascarones femeninos, animales exóticos, por acá, vean, faisanes, camellos, más ángeles por ahí. Luego igual acá, solo que en tonalidades doradas sobre azules y espejos. Dice, mire, ¿qué es un espejo? Solo son espejos, ¿no? Es que espejos en esta época, de esta calidad y ubicados en esas cantidades, pues era lujo. Eso no cualquiera lo podía tener. Y luego la mueblería igual. Por eso cuando decimos, es de estilo Luis XV, es un mueble de estilo Luis XV. Entonces, estamos diciendo, es un mueble de estilo rococó. Eso es el Luis XV, rococó. Esto les iba a enseñar. El día de ayer no vimos tanto. A ver. Vamos a ir a Versalles otra vez. Bien, pero ahora lo que quiero que veamos es los interiores. Bien, esto correspondería entonces a rococó. Vean, es una habitación. Ahí están como manera de palio, que se llama eso, un palio. Estas cortinas se corren, por cierto, acá para cerrar el espacio, ¿verdad? Que la cama ya quede completamente cerrada. Diría que es como un mosquitero, pero no es un mosquitero, son cortinas que cierran, dando así como, digamos, intimidad al área de la cama. Vemos muebles, vean. Esto es puro lujo. Si pueden entrar a utilizar el programa y pues entrar, dense gusto. Así cuando vayan ya presencialmente, pues ya van sobre seguro que es lo que van a encontrar. Vean, todos son espejos, decoraciones. Ahí vemos los jardines. No sé si podemos acercarnos. Creo que no. Bueno, aquí está la señora que tomó las fotos, miren. Es la que sale paseando por todas las escenas. Está girando para tomar las imágenes. Vamos a ir a la habitación de la par. Ahí tenemos otra habitación. Vean, lujo, lujo y más lujo. O sea, el edificio se los mostré cuando hablábamos de barroco, pero como el edificio siguió agregándosele decoración, entonces el estilo que vemos es principalmente rococó. Vean los trampantojos. Estamos dentro de una habitación donde ya de por sí hay mucho lujo. Luego vemos hacia arriba. Vean. Pinturas de todo tipo, unas religiosas, otras mitológicas, algunas alegorías. Vean la utilización de mármol. Esos son bustos, algunos alegóricos, nada más. En lo que se han utilizado diversos materiales para hacer la pieza. Este tiene mármol, tiene bronce dorado y otro tipo de bronce acá más oscuro. Y el mármol, vean. Bueno, esta es la habitación donde acabamos de estar y si pudiéramos seguir, pues seguimos por ahí. Vean, todo es lujo. Vamos a ir allá. Aquí está. Esta es la sala grandota que vimos el día de ayer como barroco. Pero pues hay muchos acabados que corresponderían al rococó. Vean, mármol, los espejos.
Pues básicamente el rococó pues, se refiere a eso, se refiere al lujo que, que se tenía. Dice ahí Fernando, son mosquiteros de lujo, de mejor calidad. Pues bien, si han visto películas como por ejemplo la María Antonieta corresponde al estilo rococó. Si ven de nuevo esa película, pues entonces hay que entender que lo que estamos viendo es rococó. Y ahí pues si han visto ya la película sabrán que al final pues todo termina en tragedia porque pues el pueblo va luego a reclamar por qué es que viven con tantos lujos las élites y ellos tienen tantas carencias. Entonces es bien importante también entender eso porque en la medida que estamos viendo cómo el rococó representa el lujo de una élite que se separó, dejó olvidado por allá al pueblo, entonces entendemos por qué fue que aquella olla de presión que les decía el día de ayer, pues terminó explotando. Y cuando explotó fue a pedir sangre, fue por sobre las élites para deshacerse de ellos y establecer gobiernos diferentes. No les sabré decir si eso fue mejor o peor al final, pero sí que fue como un efecto dominó, porque lo que sigue después de esto es lo que termina desencadenando también acá en América las gestas de independencia. Igual el caso de Estados Unidos, 10 años antes de la Revolución Francesa, o no serían 13 años antes de la Revolución Francesa, ya se había independizado. Entonces todo eso hace que en América también pues, comiencen a buscarse esas gestas de independencia. Vamos a ir entonces a la escultura. En cuanto a la escultura, lo que vamos a encontrar es más detalle y algo de lo que se llama virtuosismo técnico. Valerie dice, perdón, de tanto lujo que hay que noten si nos llevamos algo. Pues seguramente hay cámaras por todos lados ahí. Yo les decía, quienes fueron con nosotros al viaje a Antigua Guatemala hace un par de semanas, que pues uno ve las obras, ve todo lo que está ahí, y digo, si alguien tiene la tentación de querer llevarse algo, piensen que no solo Dios les está viendo, les están viendo también quienes cuidan el patrimonio, porque hay cámaras por todos lados. Entonces, a estas alturas creo que se dan de fijar en todo, si algo se pierde. O bueno, si es del ojo pacho, pues quién sabe, vean, hace poco se metieron a un museo en Francia, el Museo del Louvre, y pues se robaron joyas enfrente de todo el mundo y nadie se fijó, así como el meme de aquella señora guiñando el ojo, ¿verdad? Nadie se fijó. Pero bien, vamos a ir con la pintura rococó. Perdón, la escultura rococó. Esto es rococó. Ese es mucho detalle, mucho naturalismo, pero al mismo tiempo mucho detalle en las telas. ¿Ven? Esa es bueno, si ustedes tienen idea de Prometeo encadenado, Prometeo les dio el fuego de los dioses a los seres humanos y a partir de eso los seres humanos conocieron más. Perdón, se dio ¿no? Bueno, esa antorcha está colocada acá, este es el fuego de los dioses, que por Prometeo, por eso fue que lo castigaron. Y vean cómo se nota que las llamas eventualmente se van convirtiendo en humo. Y el humo se va alejando. Luego vemos la textura de la piedra, el ave muy vigorosa que comienza a romperle el costado a Prometeo para comerle el hígado. Vean las gotas de sangre que se ve por ahí. La desesperación de Prometeo por el daño que le está haciendo el ave mientras lo muerde. Y pues con mucho movimiento, muchas curvas. Bien, ese es de Nicolas Sebastian Adam. Ese es el escultor. Vemos otra más. Antonio Corradini. Vean, Antonio Corradini es uno de los que se llaman, o se les aplica un término que es el virtuosismo técnico. Y el virtuosismo técnico se refiere a que logran ir más allá del material.
de manera que las figuras se ven exageradamente naturales. No sé si pues ya habrán visto esto antes, pero vean qué tan transparente les parece a ustedes que puede ser un velo hecho de mármol. Está transparente, o sea, el velo está ahí y nosotros podemos ver a través de él. ¿Cómo hizo? Pues simplemente es una ilusión óptica lograda a partir de la utilización virtuosa, como dice el término, del material y de herramientas, les repito. Entonces, observamos la transparencia sobre el rostro y se percibe la consistencia como muy delgada del velo que está cubriendo el rostro de esta joven. Aparte de eso, el velo tiene como bordados o como detalles del tejido, y eso lo vemos acá, lo vemos también aquí, y luego lo vemos también en el camisón que usa. Ahí estamos viendo las costuras. Y luego un velo, o perdón, un manto que contiene pues el resto de las formas naturales. Este es de Corradini, se llama Dama Velata. Dama Velata sería como la señora con velo. Eso es básicamente el nombre. Ahora, ¿sí, Brandon? Bueno, no sé si lo interrumpí ahí, pero le quería preguntar sobre esa escultura de que cómo hicieron ese efecto de tela en la parte de la cara. O sea, no sé si hicieron una especie de así como mezcla delgadito para que tuviera ese efecto o esa ilusión. Es esculpida. O sea, eso se hizo esculpiendo el mármol. O sea, no hay ninguna capa puesta encima de eso. Más adelante, dentro de unos 200 años a este punto en el que estamos acá, sí van a utilizarse algunos materiales que van a servir como para imitar el mármol. Es un tipo de mármol sintético. Pero pues en este caso, lo que ha sucedido es que el artista, probablemente luego de haber hecho muchos estudios previos, ha logrado trabajar al mismo tiempo el velo con la anatomía. Y al hacerlo, lo que sucede es que va tallando la piel, por ejemplo, o la textura de la piel, la nariz, los ojos, y al mismo tiempo va dejando algunos de estos trazos que son los que luego van a asemejar como que si hay un velo transparente sobre el rostro. En mármol es muy difícil, es muy difícil. Yo pues, trabajo más bien en el modelado de terracotas, o sea, el modelado en barro, y en modelado en barro es un poco más sencillo de hacer porque ahí podemos poner y quitar material pegándolo sobre la superficie. Pero en este caso no, la talla, talla en madera o el esculpido en mármol, eso obliga a trabajar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué significa? Pues una maestría técnica por parte de Corradini, que es el escultor. Y si les parece esto así como un poco increíble, pues pasemos a la siguiente. Esta se llama La Verdad Velada. Y eso nos muestra no solo el rostro, sino todo el cuerpo cubierto por un manto completamente transparente. Entonces podemos observar todo el cuerpo desnudo abajo de ese velo. Vean acá, casi que vemos que de verdad es transparente. Pero esto se logra a partir también del efecto de luz y sombra. O sea, tampoco pensemos que es hecho por extraterrestres, ¿verdad? Sino que es simplemente la maestría técnica con la que se saben utilizar las herramientas y las posibilidades del material. Esto es, como les dijera, es un paso que va más allá de lo que habíamos visto ya en barroco. Entonces, por eso no encaja en el barroco, sino que esto es como una exageración técnica y por lo tanto cae en rococó. Eso tiene un texto ubicado acá. Si ustedes lo buscan en internet, les van a aparecer un montón de cosas que nada que ver. Ahí aparecen poemas, declaraciones amorosas o textos que nos hablan acerca de cosas ocultas, y pues no.
Lo que Corradini puso acá es simplemente datos que tienen que ver con la persona que está sepultada ahí. Y ahí dice la memoria de Cecilia Gaetani, del Áquila de Aragona, hija de los duques Laurenzana, esposa de Antonio di Sangro, príncipe de San Severo, y madre del duque de Torremaggiore. Y luego por su elegancia, que es lo que dice acá, de acá para abajo, por su elegancia de ingenio, religión y fe en Dios, que brilló en ella, Raimundo, su hijo, príncipe de San Severo, erigió ese monumento su eximia virtud y de su amor. Monumento de su eximia virtud y de su amor, para que sus insignes méritos incomparables no se perdieran. Y luego, año de la salvación, que es como decir, en el año del Señor, 1751. Es lo que dice acá. 1751. Y la obra se llama La Verdad Velada. Hay diferentes nombres, pero la más conocida es como Verdad Velada. Vemos a la obra. Algunas interpretaciones dicen que es María Magdalena la que está representada acá. Pero pues son interpretaciones. Realmente aquí es el texto no nos dice eso, pero algunos sí, así como hay cosas exageradas que vemos con esto de la que nos hablan de extraterrestres y cosas por el estilo, pues es igual acá. Bien, comentarios, preguntas. Fernando. No, que realmente sí me impresiona este nivel de detalle que parece como si, o sea, hicieran la escultura de la persona y después como que pusieran, no sé, un trapo y con cuidado hicieran los detalles. Sí, es como dijera, es una técnica muy refinada, pues mucho trabajo de observación también, y luego pues las posibilidades, como les digo, de las herramientas y del material, lo que nos puede dar el material. Ya eso lo veíamos con Bernini en el barroco italiano. Lo vemos acá con Corradini y lo vamos a ver más adelante con Antonio Canova también. Son los que se les considera pues que tuvieron un virtuosismo técnico. O sea, llevaron su técnica a extremos inimaginables. Y ahí es donde por eso es que pues hay muchos que critican que una banana pegada en la pared sea arte, o alguien que vende una escultura que no existe, o alguien agarra un papel y se lo coma. Entonces, o sea, son lo que genera discusión. Yo sé que en algún momento van a tener esas discusiones ustedes. ¿Hicieron? No, yo solo quería decir que había también un escultor que se llama, perdón por el ruido, No, que se bueno. llama Francesco Queirolo, algo así. Entonces él tiene una escultura que se llama La liberación del engaño, que esa escultura es la que más me ha sorprendido a mí hasta ahora. Él está como cubierto por una red y entonces esa red está esculpida en mármol. Sí, de hecho eso también entra como barroco, perdón, como rococó. Solo que esa no la incluí por acá. Pero déjame ver. Eh, déjame ver. Ajá, el desengaño se llama esa. Es sí, es rococó también esta. Bueno, ya que la mencionaste, la vamos a mostrar. A ver si le puedo compartir desde este lado. Ahí está. Mm, qué raro que
En mi pantalla tengo otra cosa, fíjense. Compartir esta pestaña. Ahí está. Ahí está, parece la que menciona este compañero. Bueno, de esta obra, fíjense lo que se dice que, como acuérdense que los artistas no es que ellos hacían todo, sino que pues sus oficiales, que eran las personas que sabían más, o sus aprendices, pues participaban de la construcción de los procesos más gruesos. O sea, por ejemplo, ese es un bloque de mármol. Pensémoslo como un bloque de mármol. ¿Dónde está? Bueno, aquí solo se ve el detalle. Aquí está. Pensémoslo como un bloque de mármol. La imagen esta que les estoy mostrando aquí al lado izquierdo de su pantalla. Entonces, los aprendices probablemente punteaban. Los punteadores en escultura son los ayudantes del artista, que lo que hacen es quitan, digamos, la mayor parte del mármol que no va a servir, que no es parte de la pieza. Luego los oficiales que tienen más experiencia, entonces estos comienzan a darle forma. Pero luego cuando ya llega el detalle, entonces es el artista el que comienza a trabajar. Muchas veces son los oficiales. Se dice que en esta obra los oficiales no querían participar del trabajo porque les parecía, bueno, no puedo acercar más, les parecía demasiado peligroso para ellos el dañar esto, el dañar la red con la que está envuelta la figura. Entonces, pues que el trabajo este fue del artista. Es virtuosismo técnico. O sea, ese es el término con el que se conoce este tipo de trabajo, ¿eh? Fíjense que con el tiempo, como he ido haciendo más cortas las presentaciones, esta la quité, porque esta sí la recuerdo que hace unos 4 años todavía la mostraba, pero he ido haciendo como más cortas las diapositivas, entonces la eliminé. Pero pues, gracias al compañero que nos la recordó, y ya la conocieron ustedes si no la habían visto antes. Esto realmente es increíble. O sea, cuando uno ve esto y pues, piensa en lo que actualmente se comparte como arte, pues realmente uno se pregunta muchas cosas. Bueno, ustedes no sé a qué especialidad van a ir, o si se van a cambiar de carrera, en todo caso, cuál de las carreras van a ir, si a las de la plástica o a las de, no, plástica no, perdón, artes visuales, o a las de diseño. Pero pues igual, en cualquiera de los dos casos, es seguro que en algún momento les van a hablar de alguno de estos artistas más adelante. O ustedes van a optar por hacer criptoarte, que son los NTFs nada más, y pues ya no van a hacer nada de esto. Bien, sobre la pintura, bueno, voy a saltar esto porque ya tenemos poco tiempo, unos 10 minutos más, pero les voy a mostrar así rapidito. Este Fragonard, no sé si han visto esta obra antes. Esto es lo que les decía de lo íntimo de la élite, de la aristocracia. Son temas familiares, son temas, digamos, prohibidos de alguna manera, porque, por ejemplo, en esta lo que estamos viendo es a dos esposos que están jugando. Ella es la esposa y él es el esposo, el que está ahí atrás. Pero el esposo es una persona mayor y él está tirando el columpio, divirtiendo a la joven. Pero la joven sabe que su otro novio, o sea, el novio, más bien porque este es el esposo, el novio, está escondido en medio del rosal. Y vean, abre el vestido y así de manera indiscreta sale volando la zapatilla. Y él pues sorprendido de todo lo que está observando. Y luego la escultura pareciera cómplice de Cupido y diciéndoles que guarden el secreto. Como dice, que no lo diga a nadie. Y estos angelitos de acá, estos amores, no son ángeles, estos amores que están acá, que están cerca del joven, observa la escena también, pero Cupido le dice que guarde silencio. Entonces, ese silencio cómplice que nos habla acá
de triángulos amorosos, pues eran los temas que se hacían. Bueno, dice amigos con derecho. Entonces, de eso se trata el rococó en la pintura, temas más íntimos. Ese otro, por ejemplo, se llama el concurso musical, es de Fragonard, es del mismo artista de esta. Y acá, pues observamos que hay dos personas, dos hombres jóvenes, le han tocado uno una gaita y el otro un instrumento de cuerda, y ella debe de elegir cuál de los dos es el mejor, y ella va a colocar la corona sobre el de la gaita, y el otro le ruega, pues es una flauta que tiene, pues que sea él a quien le dé el premio. En el fondo, si ponen atención en el fondo, hay como unas ruinas ocultas. Acuérdense, en esa época se descubrió Pompeya y Herculano. Entonces se descubrió arte griego, arte romano, perdón, arte romano. Y entonces los artistas que sabían de esas noticias colocaban en las pinturas también eso. Y ahí vean los tonos. Otro más, el beso robado, también de Fragonard. En este caso vemos una sesión allá al fondo. Seguramente si vemos allá las damas que están reunidas con algún tipo de juego de mesa o platicando de sus cosas, seguramente hay una habitación también donde están los hombres, hablando también de todas sus aventuras y trabajos. Y vemos una habitación en la que observamos a dos jóvenes que están de manera así, ¿qué sería? A escondidas, pues, viéndose, y él le roba un beso a ella. Y ella, ahí tratando de sostenerse así suavemente de un velo. Esto nos muestra la fragilidad tal vez del no que está diciendo, porque parece que dice no, él la quiere llevar al cuarto, pero ella dice no. Es un sí, pero no. Eso es básicamente lo que nos presenta Fragonard acá, porque el gesto de caminar de ella es ir hacia la habitación. Y y la puerta en medio abierta nos genera esa tensión, ¿verdad? Del ser descubiertos en cualquier momento. Eso a nivel del tema. Ahora, a nivel técnico, vean, es también la utilización de cierto tenebrismo, aunque aquí ya no son al 100% tenebristas, y la textura de los materiales, las telas, pues pintadas de manera que podamos distinguir los materiales de una y de otra. Esa también es un tema íntimo, es una joven que acaba de despertar, se llama Gracia, también es de Fragonard, y pues ella está jugando en su habitación, en su colchón, en medio de los almohadones y las sábanas, con un pequeño perrito que lo ha levantado con sus pies y le está ofreciendo un pequeño anillo o un juguete. Vean el perrito. Pero vean, ella está semidesnuda. Esos cuadros no eran para ponerse en público, esos cuartos eran para las habitaciones, donde solamente la gente más cercana podía estar, por ejemplo, los esposos, por ejemplo. Las pinturas exóticas también son parte de esta época. Este es sobre una expedición a una isla que se dice pues que hacen, la embarcación de Citeria, donde encuentran altares antiguos, ven unos amores que andan flotando por allá. Acá, acuérdense que dependiendo de donde los veamos, estos mismos niños, los mismos niños van a ser querubines o serafines o van a ser amores. Son amores cuando el contexto es profano, o sea, no es religioso. Pero les vamos a decir querubines y serafines o angelitos, si lo quieren ver ustedes así, cuando el tema es religioso. Son las mismas figuras y sirven en mayor parte de los casos para lo mismo. ¿Y para qué? Para rellenar nada más, solo para rellenar vacíos. No es que tengan un significado en términos generales, pero algunos sí en particular. Vean más elementos exóticos. Entonces, eso es parte de lo que gustaba a la élite gobernante de esa época. Tenemos a María Luisa Elizabeth Viguet-Lebrun, algo así. Vamos a decir Viguet-Lebrun.
Ella es una pintora también de esta época. De hecho, ella está entre el barroco y el rococó, y pues igual compitiendo con Fragonard o con cualquier otro, pues ella es una de las pintoras de mayor calidad técnica. ¿Ven? Y ella era tan buena, ella, de hecho, que pues muchas de la élite la prefirieron sobre cualquier artista hombre. Dijeron, no, no quiero ningún otro, quiero que me traigan a ella para que pinte. ¿Quién? Por ejemplo, María Antonieta, la esposa del rey, o sea, la reina. Otra más. De hecho, se considera que Miguel Lebrón, eh, ella era la pintora predilecta de María Antonieta para cualquier situación. Vean los peinados pomposos, los sombreros, los trajes pomposos igual, el lujo con el que se ve toda la escena. Otra más, la duquesa de Polignac, también de María Luisa Elizabeth Piguet Lebrun. Vean, eso es algo, pues que lamentablemente, como les decía ayer, pues la historia del arte nos privó durante mucho tiempo de las mujeres pintoras, las mujeres artistas, pero pues los últimos años hay más investigación, hay más museos que sí están exhibiendo las obras de ellas que antes las tenían embodegadas, pues ahora hay más apertura y eso es bueno. Bueno, Boucher, Le Boucher, este es otro artista y tenemos el baño de Diana. Diana es la diosa de la cacería. Por eso tenemos unos galgos ahí al fondo, unos perros, una de las ninfas que acompañan a Diana y Diana pues preparándose para un baño, una limpieza. Y aquí tenemos el producto de la caza. Ahí tenemos las flechas y el arco de este lado. Y hay unas liebres, unas pichones, a lo mejor unas gornices. Y el paisaje. Estos también temas son temas, la desnudez en esta época son temas íntimos, porque la iglesia en esta época ha prohibido la desnudez en las obras. Son muy pocas en las que aparecen elementos de desnudez. Bueno, los paisajes que ya les mencionaba, este es de Canaletto, este es el nombre del pintor. Por cierto, estas pinturas son murales grandes. Les puedo decir, esto mide 3 metros por 4 metros, por ejemplo. En algún momento he tenido la oportunidad de estar en museos donde se exhiben obras como esta y pues uno se acerca a unos 30, 40 centímetros de distancia del lienzo y uno ve una cantidad todavía de detalles increíbles. O sea, esto tiene detalles hasta lo más lejos que puedan observar allá. ¿Por qué? Porque son cuadros grandes. Estos cuadros servían para colocar prácticamente como murales en las paredes de las mansiones de la aristocracia o de la burguesía. Bueno, esto es en Versalles, es la capilla, la bóveda de la capilla, la cúpula, con un trampantojo. ¿Ven? Trampantojo, acuérdense, los trampantojos. Esa es una vista de toda la bóveda. Y la cúpula, o semicúpula es la que tiene acá. Y bueno, ahí terminamos entonces con el rococó. ¿Qué es lo que sigue? Pues esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero bueno, no, el siguiente, dentro de un tema, dentro del segundo tema después de este, vamos a ver sobre la Revolución Francesa. Solo mencionarles que pues todo ese lujo que vimos en el producto del rococó terminó por convertirse en la olla a presión que hizo que explotara pues todo la revolución en Francia. Pero vamos a ver más a detalle eso más adelante. Así es que nos quedamos por acá. Voy a detener la grabación y vamos a ir luego al laboratorio.